tal amigos? ¿Cómo están? Qué pena que llegamos al último día de la semana para Punto de Encuentro y hasta el lunes ustedes se van a perder la actualidad que les acercamos cada noche de lunes a jueves en este espacio de referencia informativa en la provincia de Soria. Les podría decir que les traemos buenas noticias, pero no, les traemos un informe que habla de la realidad, en este caso de la realidad sanitaria de Soria y lo que puede ser en un futuro elaborado por el Colegio Oficial de Médicos de Soria. Habla sobre las previsiones que no son nada halagüeñas, sobre todo si ponemos el foco en la atención primaria. Soria perderá el 32% de su actual plantilla de médicos en los próximos 5 años por jubilaciones, según datos de este informe demográfico médico. Y también se cebaría con la atención primaria, como les decimos, con el 42%. Germán del Caño, muy buenas noches. Buenas noches. No hay motivo para la alegría, ¿no? Es la realidad en la que tenemos. No lo hacemos para preocupar, quizá lo hacemos para que traten de ponerse las soluciones a un problema que se nos viene encima. Traducido en médicos, ¿cuántos serían? ¿150 en los próximos años? Vamos a ver, en los próximos 5 años, del total de los 470 médicos en activo, vendrían a ser, este es en los 5 años... O sea, unos 144 en los próximos 5 años. En los próximos 15 años vienen a ser pues casi casi el 70% de los médicos en activo de los que se vienen a jubilar en los próximos 15 años. En los próximos 5 son 144. Hasta ahí, bueno, viene siendo lo normal. Los profesionales, obviamente, se jubilan. Sí. Tasa de reposición. ¿Qué pasa con el relevo? En Soria siempre ha sido negativa. Hay una cuestión que siempre nos cuesta mucho que vengan a Soria los médicos jóvenes. Pasa en el hospital y pasa en primaria. Siempre cuesta que vengan. Tenemos una tasa de reposición baja siempre y muchas veces ha sido negativa. Hemos perdido años que hemos perdido. Se pone sobre la mesa, sale el nombre del CUS como un origen de los males de esta situación, ¿no? Por lo que supuso de bueno, entiéndanme, y su cierre de negativo. La situación es nacional. La falta de médicos de primaria es un hecho nacional. Las causas son muchas y fundamentalmente pues, la económica y el tipo de contratos. Eso ha hecho que muchos jóvenes médicos que han terminado la especialización se hayan marchado de España en los últimos 10 años. Eso es una cuestión general. Luego, pues en nuestra provincia se suma el problema del CUS. Se formaron un grupo grande de médicos en los años 80, 70 y finales de los 70, que lógicamente cuando les toca jubilarse. Entonces, como ellos vinieron aquí, pues ahí nos aumenta la situación. Y también hay otra cuestión que nos afecta. Estábamos ya con un déficit de médicos, quizá más acrecentado que en el resto de España, y es que lo que nos viene en adelante los próximos 5 años no es nada halagüeño. Sobre todo en los años que son el año 23, 24 y 25, hay un grupo de médicos muy altos que se jubilan, sobre todo en primaria. En el año 23 se jubilan 21. Bueno, no es que se jubilen, perdón. El término es que cumplen 65 años. Puede ser que prorroguen hasta los 70 o que anticipen y se jubilen a los 63. La verdad es que en el año 23 cumplen 65 años 21 médicos. En el año 24 otros 21. Y en el año 25 otros 15. Eso es una barbaridad para Soria. Sin duda. Después hablaremos de la importancia de la educación, del CUS, pero también de
ese futurible hospital universitario, pero ¿por qué sobre todo en la atención primaria? ¿Por qué hay ese vacío? Pues yo creo que es un hecho que viene desde muy atrás, prácticamente desde final de los años 90. No se potenció la realización de la especialidad de medicina de familia. De hecho, hubo años que en el MIR se quedaron plazas sin cubrir y que se fueron cortando, y no ha habido una reposición grande. Entonces eso viene creando un vacío de médicos de primaria, y ya te digo, no ha estado muy bien. Yo creo que no se ha potenciado la realización de medicina de familia como especialidad. Digámoslo llanamente, tal vez ha pasado por unos años en los que, bueno, ser profesional de atención primaria no tenía la relevancia de otras especialidades. Sí, sí. Exactamente. Yo creo que todo el mundo pues, que creía que ser médico especialista en un hospital pues era más. Las tecnologías para los jóvenes, todas esas cosas pueden ser una de las causas, o sea, pero vamos, no creo que hay especialidades como medicina interna que no tienen su especial, o sea, son estupendas, o sea, hay medicina de familia. Es una especialidad que, vamos, no creo que tenga ningún aspecto peyorativo. Era peor cuando hace años, en los años 70 o 80, el médico de familia estaba solo en el pueblo. Ahora los centros de salud son equipos. Supongo que es importante la educación, pero también las infraestructuras. ¿El hospital de Soria es atractivo para los que llegan de fuera? Pues estamos en lo mismo. Cuando se forman los especialistas, se forman en hospitales normalmente grandes, con mucha tecnología, con más tecnología que el de Soria, que realmente no está mal de tecnología. Ni la medicina es tan distante, la de los grandes hospitales, de los pequeños hospitales. Hay que tener en cuenta que la información es mucho más rápida ahora. Ahora tenemos internet aquí y estamos en comunicación con todos. O sea, realmente no existe un desfase, por así decir. Lo que sí que existe es que es distinto. Por ejemplo, en un hospital grande, en donde haya 70 radiólogos, por ejemplo, pues se subespecializan y crean áreas de conocimiento para poder desarrollar su trabajo. Aquí somos generalistas. Con el grupo que somos no podemos hacernos una subespecialización, que sí que se hace, porque en el fondo se hace, o sea, porque es que si no, no sería posible hablar con el resto de los compañeros. Ya, pero se ve un poco mermada esa ampliación de capacidades también, ¿no? Sí, pero vamos, eso sucederá siempre. Nosotros no tenemos muchas especialidades de las que hay, porque sería absurdo, no son rentables, y para que un médico trabaje bien tiene que estar trabajando todos los días. Sería absurdo tener aquí un neurocirujano que operase una vez al mes. ¿Entiendes? O sea, ese neurocirujano estaría fuera de forma, no sería el que se pondría uno en manos de él. Se dice en el caso de la radioterapia, comprando ese argumento, hay quien apuesta que puede ser no del todo importante tener radioterapia aquí cuando no va a haber un uso habitual, un desempeño habitual. ¿Qué opinan ustedes? Yo no lo comparto. Vamos a ver, hay dos cosas distintas. Sí que es cierto que es una tecnología cara y nosotros tenemos pocos pacientes, pero sí que es una tecnología necesaria por lo que supone de la dispersión de población, el tener que desplazarte a Burgos, pacientes que están en tratamiento, es una paliza eso. Entonces, sin lugar a dudas, lo que se pretende con la radioterapia en Soria es evitar esos excesivos, quitar los 150 kilómetros a Burgos de ida y 150 de vuelta diarios para un paciente que está en malas condiciones. Sí, sí. Todos hemos contado también algunos casos y experiencias. Es el problema brutal, ¿no? Es que también lo que estábamos diciendo, que el número no es el más apropiado.
De hecho, la Sociedad Española de Oncología Radioterapeuta exige un número de casos que nosotros estamos por debajo. Bien, en cualquier caso, nosotros, como hemos contado la experiencia de pacientes que hacen ese recorrido hasta Burgos, ida y vuelta para tratarse, nosotros abogamos, únicamente trasladamos la opinión que hay, pero obviamente abogamos por la ampliación y la instauración de servicios como de radioterapia, que no se nos entienda mal, obviamente, que por eso yo creo que está luchando buena parte de la sociedad soriana por ampliar este y otros servicios. Centrándonos, y para no desviar la atención, se habla mucho de incentivos para que vengan sanitarios, también de otros ámbitos, ¿no? Porque la sanidad al final es una expresión más del problema que sufre la provincia de Soria, la despoblación, no sé, la falta de atractivos laborales, etcétera, etcétera, para que vengan profesionales de distintos ámbitos. ¿Se pueden dar esa serie de incentivos? El incentivo... Porque se habla muy fácilmente, ¿no?, de dar incentivos. Sí, es que eso es bastante problemático. El mejor incentivo que hay para que venga alguien es el económico. La gente trabaja por dinero y ese sería el fundamental. Y luego, pues existen otra serie de cuestiones, el tipo de contrato, su duración. Esas características serían, no es lo que yo esté más formado en esta cuestión de la que me preguntas. Yo lo que he hecho ha sido simplemente un estudio demográfico. En cuanto a lo que me preguntas, pues sí, yo creo que luego también se podrían dar más puntos. O sea, existen existen algunas posibilidades que podrían hacerlo, pero eso depende fundamentalmente de la administración. Usted pone los datos y luego que otros pongan las soluciones, ¿no? Es que cada cosa necesita una especialización, y yo no soy especialista en ese tema, y por lo tanto serán otros los que tengan que contestar. Seguramente José Ramón, el presidente del colegio, te contestaría mejor a estos temas. Estos son los datos que podemos extraer, algunos de ellos, porque es prolijo en datos este informe, en datos no muy positivos. Todo, hay que decirlo, que se extraen del informe que ha elaborado Germán del Caño del Colegio Oficial de Médicos. Vamos a escuchar la opinión de Enrique Delgado. Vamos a tener problemas durante 4 o 5 años. Pasado ese tiempo, pues lógicamente los nuevos residentes que se van a incorporar van a compensar las jubilaciones. Se ha prorrogado también la edad de jubilación y bueno, y esperamos ahora que con las oposiciones y con los concursos, con todas estas cosas, pues estamos cubriendo las plazas. ¿Qué va a decir, no? Hay que ver también un poco la botella medio llena. Sí, las medidas que ponen, bien es cierto que nunca ha habido tantos MIR de familia en Soria como los que hay ahora. Lo que cuenta es que si se quedan un porcentaje alto de los médicos de familia que vamos a formar, sería una solución. Eso no se puede discutir. Si tenemos ahora, no sé si hay 90.000 en Soria, una cantidad que nunca ha habido en Soria, y de ellos de familia pues serán el grupo principal. Si se quedasen todos, no tendríamos problema. El problema es que se van. Que emigran. Aunque una vez aquí, luego se van a otra El porcentaje plaza. Es muy alto. Y de la sanidad rural, que pasa por sus momentos, que les vamos a contar, ¿qué va a ser de la sanidad rural con este panorama? Eso es lo que tratamos de decir, que cuando faltan médicos, habrá que crear reestructuraciones. Lo que tendremos que intentar es llegar a todas las personas, de forma que lo que yo, en mi opinión, que es mía, no es ni del colegio ni de nadie, yo ya creo que, aunque la gente se enfade y diga que somos clasistas, lo que no se puede tener es a un médico 2 horas en un coche, cuando lo que tiene que hacer es ver pacientes. Ese es un problema. Si el médico va de pueblo en pueblo y pierde el tiempo en eso, pues habrá a lo mejor que favorecer que los pacientes vayan a los consultorios. ¿Qué días tienen que hacer?
Eso yo no lo sé, dependerá del número de habitantes de cada consultorio, los días que vayan los médicos, pero el resto de los días hay que favorecer que vayan al centro de salud y que los médicos estén atendiendo pacientes en vez de hacer un exceso de kilómetros. En carretera, ¿no? Hay que hacer un sistema más Porque eficaz, si ¿no? del centro de salud tienes que salir y hacer eso, pues son no kilómetros. se trata de clasismo, sino de eficacia, ¿no? Eficacia en la yo atención. lo que hablo es la eficacia. Si no tenemos médicos y no hay horas de servicio de médicos, habrá que conseguirlos de alguna manera, esas horas. Es una propuesta. Ya digo que no será bien recibida. Ya por último, hemos empezado hablando del CUS, de la importancia positiva que tuvo en su momento y de la trascendencia más bien negativa que tuvo cuando echó el candado, ¿no? Porque Sí. ahora se jubila esa última generación que salió de sus aulas. Por otra parte, para ir terminando, el Hospital Santa Bárbara ha iniciado un camino para convertirse en hospital universitario. ¿Puede ser también un salto, un factor decisivo? Pues sí, porque eso incidirá en que tendremos más categoría, podrán venir a formarse más médicos, inclusive las áreas de investigación. Es que existen muchas posibilidades y, como decía José Ramón, sería una de las formas también de aprovechar el centro de Santa Clara, el centro de formación de médicos que hay. Sí, sí. Pues esperemos, porque yo creo que la Junta de Castilla y León, también la universidad, el propio hospital, obviamente están acelerando, agilizando esos trámites para que se convierta en un hospital universitario, que va a ser importante. Pues ya lo ven, estos son los datos. El 32% de la actual plantilla de médicos en los próximos 5 años se perderá, sobre todo en la atención primaria, donde el porcentaje se eleva a un 42%. Son los grandes titulares que se extraen, pero hay muchos más datos, franjas de edades, especialidades, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche de jueves y, sobre todo, un deseo: que no se cumplan sus previsiones. Que se corrijan. Que se corrijan esas previsiones. Yo creo que está bien poner estos datos sobre la mesa para hacer una llamada de atención, sí. Un SOS, ¿no? Es lo que se pretende. Avisar de la situación en la que estamos y que necesitamos soluciones. Que corresponda, sabe los datos y deberá de tomar las medidas necesarias para hacer una correcta atención al medio rural. Pues ahí está, la importancia de los datos que hay que poner en valor. Germán del Caño, autor de este informe sobre demografía médica de cara a los próximos 15 años, como les hemos contado, pues ya ven, nada halagüeño. Doctor, muchísimas gracias. Nada, pues... Nosotros vamos a hacer un alto en el camino, ya lo digo, esperemos que las previsiones del doctor Germán del Caño no se cumplan, pero ahí están esos datos para quien corresponda. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta.